Bueno, muy buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa, de la Facultad de Derecho, de la Cátedra Teoría General del Proceso con el doctor Mejía. Este grupo lo integran Luis Felipe Caviedes, Juan Manuel Arciniegas y David Giovanni Vivas. Hoy vamos a hablar de un tema importante que es la explicación o la síntesis de los 15 capítulos del libro de Carmeluti. Bueno, el primer capítulo es el drama, donde el escritor nos lleva al tema y nos contextualiza en el ejercicio de lo que genera, la tensión que genera los juicios y lo penal, básicamente, y las actividades deportivas y recreativas y culturales. Esto, ¿quién podría olvidar todo el proceso hoy de Samuel Moreno, de los hermanos Nule? Todo lo que se generó alrededor de esto, un drama, un dramatismo donde pertenece y donde participan varias partes, los acusados, los acusadores, el juez y el público que se genera alrededor de esto, pero dejándonos claro el escritor que si las leyes son justas, el resultado será justo. Capítulo 2. El proceso penal. Este se deriva del derecho penal. Se da a fundar con el fin de dar finalidad, valga la redundancia, a castigos o crímenes o delitos de personas hacia las demás de la sociedad. Se dice que si hay una pelea callejera en caso de un crimen, la policía empieza a hacer indagaciones, empieza a preguntar el por qué y cómo es la riña y por qué hay una persona muerta en esta. Empiezan a preguntar quiénes fueron los partícipes y las personas o la persona que le está asegurando, le está afirmando la verdad al policía sobre los participantes será llevada a un lugar para que empiece a declarar, a ser un testigo clave sobre este caso. Por eso, la policía nos dice que hablemos siempre con la verdad para obtener la finalidad que ellos quieren y que todos queremos, que es dar justicia. Ellos nos datan que siempre uno quiere que la justicia sea rápida, que llegue rápido en el momento, en lugar de los hechos. Pero no todo puede ser así, porque hay personas que también necesitan ayuda de la misma policía y por eso cuando uno hace llamados a esto sobre riñas, ellos llegan unos minutos después cuando ya todos se han escabullido. Por eso la policía empieza a hacer indagaciones, siempre y cuando las indagaciones vayan detalladas de la mano sobre la riña. Por este trabajo lo cogerá la policía judicial, más exactamente, donde la persona irá a prisión intramural, ya sea por la decisión del juez dada en la sentencia. Esta persona pagará varios años por el delito cometido. Capítulo 3. Proceso civil. Proceso civil tiene una característica principal que, a diferencia del proceso penal, es que el proceso civil no tiene delito. El proceso civil es el conjunto de actos mediante los cuales se constituye, se desarrolla y se termina la relación jurídica que se establece entre el juez, las partes y las demás personas que en ella intervengan, que tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes a través de la decisión del juez, basados en los hechos afirmados y en las pruebas. Capítulo número 4 nos habla del juez, que el juez es una persona idónea, capaz e imparcial durante todo el proceso, que debe cumplir con todas las condiciones y con todas las cualidades. Es la única persona que no puede faltar en ningún momento del proceso y que así como debe saber juzgar, también debe saber todo el procedimiento que se debe llevar en cada uno de los pasos. Para dirigir el proceso debe llegar y debe estar en todos los momentos. Las partes, capítulo 5. El juez es soberano, él está en lo alto en la cátedra. Abajo al frente de él se encuentra la persona que va a ser juzgada. Sobre el fondo del proceso, las partes siempre serán dos. Primero,
Cuando se trata del delito se distinguen por una razón sustancial. Uno es el que actúa y el otro es el que sufre la acción. Uno es el ofensor y el otro es el ofendido. Segundo, cuando se trata de litigio, la decisión se funda en la iniciativa. Una de las dos partes pretende y la otra se resiste a la pretensión. El criterio de la distinción es común, agresor y agredido. En el proceso penal, como dijimos anteriormente, que el agredido no comparece como parte. La parte en el proceso penal toma el nombre de imputado. El imputado es aquel que es sometido al proceso penal a fin de que el juez compruebe si se ha cometido o no un delito y si es en caso afirmativo se le dará castigo. Cuarto, las partes adoptan en el proceso civil el nombre de actor y demandado. Actor es probablemente aquella de las partes que le pide al juez un juicio y se llama así precisamente porque toma la iniciativa de la actuación. Y el demandado es aquel respecto del cual se demanda el juicio y se le llama así porque se le pide, invita o demanda a presentarse ante el juez juntamente con el actor, a fin de que uno y el otro puedan ser juzgados. En la parte en materia penal, a los infantes, a los interdictos y a la persona jurídica, ya sea sociedad comercial, no se le puede imputar. Y en materia civil, un infante y un interdicto no pueden haber cometido algún delito, pero sí pueden ser acreedores de cosas, por así decirlo, como por ejemplo de unas herencias. Como nos dice Carneluti en su libro, la ley está escrita y el juez tiene que hacerla valer. Como por ejemplo, dice la ley que el que robe debe de ser castigado, y el juez dice, fulanito ha robado y debe de ser castigado con su pena. La cosa juzgada es la posición de la parte o de las partes antes del juicio. Era incierta y en virtud del juicio se ha convertido en cierta. Antes era una cosa pendiente de juicio y después ha venido a ser una cosa juzgada. Y después de que ya haya sido cosa juzgada ya no se podrá discutir sobre esto, ya que es irrelevante y el juez, según la ley, no se puede equivocar al dar el fallo o su veredicto. Por eso las partes deben someterse y obedecer al juicio del juez. Aquí reaparece el sentido profundo de la palabra parte. El juez, frente a las partes, representa al todo, y la parte desaparece frente al todo. La parte puede contradecir a la otra parte, pero no contradecir al juez. El juez tiene en su mano la balanza y la espada para tomar sus decisiones frente al caso. Capítulo sexto, las pruebas. Las pruebas son los medios y procedimientos aceptados por la ley para llevar al convencimiento al juez de los hechos, de lo que realmente ocurrió. Las pruebas se adjuntan al proceso y el juez tendrá que determinar una valoración ante esas pruebas de la que se está hablando. Las pruebas realmente juegan un papel muy importante en un proceso, ya que el juez tiene que determinar si son realmente cruciales para el proceso. Existe la verdad real y la verdad procesal. La verdad real es lo que realmente pasó en un proceso, y la verdad procesal es lo que se llega a demostrar mediante pruebas en un proceso. Entonces yo creería y se dice ahí que las pruebas son indispensables para un proceso y que para que el juez pueda fallar a favor o en contra. Existen las pruebas como testimonios, también existen las pruebas fílmicas y también de peritaje. Las razones, capítulo 7, es muy llamativo todo el estilo de Carmeluti, que todo lo hace mediante metáforas. Las razones, y hoy expone la justicia como la cima de un monte y explica que el hombre no tiene alas para volar para llegar a esa cima, pero que en el camino llegando a la cima pues se presentan inconvenientes, problemas, como cualquier proceso jurídico, pero que lo que cambia de la intuición son la razón, que la razón es el mecanismo para poder llegar allá, y lo mismo se lleva
en el proceso, en los procesos judiciales. Mediante todas las pruebas, el juez debe brindar con exactitud y apartándose un poco de la intuición, mirando todos los elementos necesarios para poder llegar a esa cima que es la justicia. El contradictorio, capítulo 8. Las partes quieren que el proceso concluya de modo determinado. Por eso las partes le proporcionan al juez las pruebas y las razones que se consideren idóneas para determinar una solución. Las partes tienen que ser parciales al momento de aportar sus pruebas. Estas no tienden a descubrir toda la verdad, sino que a descubrir parte de esta. Y de esta nace o sale la colaboración de la otra parte para así buscar toda la verdad. Por eso podemos ver cómo las partes empiezan a chocar entre sí para poder combatir la verdad de una sobre otra. Y asimismo, como se va desarrollando esto, puede que se salte la verdad por el choque entre las partes y el juez le dé entendimiento determinado a lo que se está pidiendo en la audiencia. De aquí la convivencia de las partes sean estimuladas a colaborar con el juez, suministrándole razones y pruebas, lo cual se obtiene mediante la prohibición al juez de buscarlas por sí mismo. Entonces las partes, puesto que corre riesgo de dejarse llevar por su propia dinámica, tiene que asemejarse en procurar al juez los medios necesarios para que se le dé la razón a éste. Siendo esto así, el interés de las partes se convierte en carga, en el sentido de que si la parte no ofrece a una prueba o una razón, soporta el daño de que el juez no puede tomarla en cuenta. En el proceso penal, si se permite hablar burdamente, se sostiene sobre una... Capítulo 9, la introducción. La introducción es la apertura del proceso, es donde las partes implicadas, en el caso del proceso civil, la introducción ocurre cuando las partes, la que invita y la invitada, se presentan ante el juez y le proponen sus demandas para que pues las atienda y les falle pues a favor o en contra, ¿ya? Entonces, y pueda pues el juez tomar una decisión. En el caso del proceso penal, está el Ministerio Público quien hace el llamado y toca la puerta ante el juez. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre la instrucción. Es la provisión de las pruebas y de las razones. Es un proceso, como lo hablábamos anteriormente, las razones, que es un proceso mental para lograr el objetivo y llegar a la justicia, que es por otra parte su cometido fundamental. También se puede declarar que es examinar superficialmente las pruebas de las sospechas de los cuales nace el proceso. En ese punto se puede absolver a la persona en lo penal o se puede continuar en otra fase que es el debate. Entonces podemos determinar que la instrucción es un punto fundamental e importante en el proceso para poder continuar o terminar el proceso. La discusión, capítulo 11. La ciencia del proceso habla poco de la discusión, y sin embargo, este es uno de los aspectos más interesantes en la realidad, ya que se deriva del latín discutio y es muy utilizado en las áreas del derecho. El juez singular tiene la inferioridad del monáculo en comparación al juez del colegiado. Pues bien, la ventaja que de formación colegial se le da precisamente es que se facilita mucho la discusión. No hay ya necesidad de esfuerzo para convertirse en otro distinto de sí. Cuando pueden discutir personas diversas, es difícil, pero no puede ser imposible que todos los jueces del colegio vean la causa del mismo modo. Por eso, a la visión unilateral, casi inevitable cuando el juez es uno solo, se supone que la visión plurilateral, cada cual le agrega algo sobre lo que dicen y los demás en el contraste entre las diversas opiniones, que es probable que se forme una opinión común en la próxima y que se aproxima a la verdad.
Los jueces son, por definición, desinteresados, y si es el desinterés por condición favorable a la valorización de las razones opuestas, no es en cambio la mejor condición para buscarlas. El juez tiene que ser fiel a la balanza, pero son necesarias las partes para cargar los platillos. En la materia penal y civil, las personas que están en el caso o en la audiencia dice que ya no se puede, o bueno, que no se puede, no, que dan la opción de que no presenten la prueba oral, sino que la pueden presentar escrita mediante al juez. Y el juez determinará si sí se les dará la opción o el requerimiento que ellos están pidiendo. En otra parte, acá nos dice el libro que el discurso del Ministerio Público se llama también requisitoria, el de los defensores, el de defensa. En el proceso penal es por tanto el campo clásico de la elocuencia forense, que probablemente es la más genuina en varias especies de elocuencia. O sea, también nos quiere decir que la forencia también está dejando a un lado la oralidad y la está pasando mucho más a la materia escrita. Capítulo 12, la decisión. La decisión es una declaración de voluntad del juez, en donde pues prácticamente es la finalización del proceso, en donde el juez toma sentencia o dicta que es sentencia o un decreto para pues así dar por concluido el proceso. El juez pues ya ha revisado minuciosamente el proceso, ha estado frente al proceso y lo ha revisado muy bien y ha actuado en derecho. Entonces con esto pues él toma una decisión y se toma una sentencia, se dicta la sentencia. En el capítulo número 13 nos habla de la ejecución, que es puntual. En el proceso penal corresponde a las penas corporales y en el proceso civil corresponde exclusivamente al patrimonio de las personas, el cual puede ser embargado en caso de que sea necesario cubrir la totalidad de la deuda. De esto nos habla básicamente y nos llama la atención del capítulo número 13. La impugnación, capítulo 14. El principio de la impugnación es muy simple. En efecto, se trata de volver a juzgar. Es mostrar su desacuerdo frente al resultado dado por el juez a las partes, pero la parte desfavorecida con esta decisión es la que impugna el caso, es la que protesta frente a la injusticia que se le ha hecho, ejerciendo el derecho de provocar un nuevo juicio. En primer lugar, el derecho a impugnación está limitado en el tiempo. La parte vencida, si quiere impugnar, debe ser rápida en hacerlo. La ley establece a su cargo en lo penal y en lo civil términos rigurosos transcurridos, los cuales se pierden en el derecho. Una decisión, pues que no se puede impugnar no solo cuando la parte vencida ha manifestado explícita o implícitamente su voluntad de aceptarla, sino también cuando ha dejado de transcurrir el término sin declarar su voluntad de impugnarla. La impugnación también recibe el nombre en el lenguaje común como la apelación o de reversión. Para el nuevo juicio que se llevará a cabo dada la impugnación será llevada por otro juez, pero con la misma materia en conocimiento que el anterior. Capítulo 15, el balance. El balance que se da es precisamente sobre los mecanismos del proceso civil y proceso penal, en donde pues hemos aprendido de cada uno de ellos, de cómo se está organizado, y a su vez pues también se hace un llamado a que pues por una parte las leyes procesales, ¿sí?, de acá no es que estén tan buenas, pero aunque así lo fueran, aunque fueran muy buenas, tenemos una sociedad que realmente en cuanto a la moral, a la cultura, estamos muy atrasados. Acá en este país prima
la delincuencia y la litigiosidad. Entonces, primeramente tenemos que cambiar nosotros como sociedad para que las leyes procesales puedan ir, o sea, haciendo justicia, se pueda ir haciendo justicia y se puedan ir aplicando correctamente.